Hola a todos, bienvenidos al seminario web sobre los conceptos básicos de la retención de impuestos sobre salarios y otros ingresos. Antes de comenzar, me gustaría repasar unas cosas. Cuando ingresó al seminario web, se le silenció automáticamente. Le pedimos que permanezca en modo silencio durante toda la presentación. Usted comunicará sus preguntas durante todo el seminario web al anfitrión mediante el chat. No dude en enviar las preguntas que pueda tener. Tenga en cuenta que algunas preguntas pueden requerir información adicional, por lo tanto, es posible que se le indique que comunique con el departamento. Al finalizar el seminario web, se le solicitará que complete una encuesta de 3 minutos. Por favor, tómese un tiempo para compartir sus comentarios con nosotros. Realmente lo apreciamos. Y pues en este momento me gustaría presentarme. Mi nombre es Javier Carlos. Estoy representando a la División de Conocimiento, Educación y Alcance aquí en el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. Hoy me acompaña la anfitriona Leticia. ¿Te gustaría presentarte, por favor? Sí, hola a todos, mi nombre es Leticia Arroyo y seré la anfitriona del seminario web de hoy. Les doy una gran bienvenida a todos. De regreso a ti, Javier. Gracias. Y para tener la mejor calidad de audio para la presentación hoy, mi anfitriona y yo apagaremos nuestras cámaras. En esta presentación tendremos una descripción general de los anexos de retención de impuestos que las empresas deben seguir para cumplir con sus obligaciones tributarias para el estado de Carolina del Norte. Si desea obtener más información sobre cualquiera de los anexos de impuestos que se centran específicamente en el impuesto sobre las ventas y el uso y sobre el ingreso individual, así como otros anexos de impuestos, le animamos a que se comunique con el número de atención al cliente del departamento o visite el sitio web para preguntas específicas. A continuación, me gustaría compartir con usted nuestra extensión de responsabilidad. Esta presentación es solo para información general. El contenido de la presentación no debe interpretarse como asesoramiento tributario específico para una situación tributaria específica. Esta presentación no tiene en cuenta proyectos de ley o legislación futura. Muy bien. Utilicemos el chat y respondamos un par de preguntas. Eso le dará práctica en el uso del chat. Primero, ¿tiene empleados? Si es así, ¿se ha registrado para una cuenta de retención de impuestos? Nuevamente, ponga sus respuestas en el chat y Leti, cuando reciban las respuestas, compártelas con nosotros, por favor. Muy bien, comenzamos a recibir algunas respuestas en el chat. Para la primera, ¿tiene empleados? Veo que la mayoría de las personas en el chat dicen que sí y luego se han registrado para una cuenta de retención de impuestos. Estoy mostrando que es un grupo mixto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bien, genial. Bueno, con sus respuestas, la información que compartiremos hoy será beneficiosa y podrá obtener algunos consejos esenciales de este seminario web. Los temas de discusión de hoy serán una descripción general de las retenciones de impuestos, los pagos exentos de la retención, las cuentas de retención de impuestos y las formas para empleados. Hablaremos sobre los certificados de exención de retención de impuestos para empleados. También hablaremos sobre las opciones de presentación y pago de retención de impuestos. Analizaremos los requisitos de retención anual y también hablaremos sobre información y recursos adicionales. Antes de profundizar en los temas, quiero compartir algunos recursos con ustedes. El primero es la guía de recursos. La guía de recursos está disponible en el sitio web del departamento. Enumera los enlaces a los recursos que analizaré
a lo largo del seminario web de hoy. Además, muchas de las formas que analizaremos también se pueden encontrar en ese documento. Estos recursos le ayudarán con sus esfuerzos de cumplimiento en relación con sus obligaciones de retención ante el Departamento de Impuestos. La anfitriona en este momento ha colocado el enlace a la guía de recursos en el chat para su conveniencia. El NC30 es un recurso departamental que se publica en el sitio web de NCDOR. Esta publicación tributaria contiene instrucciones para los empleadores sobre qué tipos de ingresos están sujetos a retención, tablas de retención y fechas de vencimiento de presentación. El NC30 también incluye tablas de retención revisadas y métodos alternativos para calcular el monto del impuesto para el año y se desglosa por estado civil, salario, monto del salario y número de exenciones reclamadas. Antes de pasar a la siguiente sección de la presentación, ¿tenemos alguna pregunta adicional que debemos abordar? Sí, alguien en el chat preguntó, ¿envía el departamento copias de la publicación NC30? No, no lo hacemos. Puede ingresar a nuestro sitio web y solicitar que le enviemos una copia por correo o descargar una copia a través de nuestro sitio web o llamándonos al 877-252-3052 y podemos enviarle una copia por correo. Ahora que hemos hablado de los temas que se van a discutir hoy, comencemos con los conceptos de la retención de impuestos. Para entender el concepto de retención, podemos preguntarnos, ¿por qué retenemos? Bueno, los fondos recaudados proporcionan una parte del presupuesto operativo del Estado y se utilizan para apoyar y mantener nuestras carreteras estatales, servicios de salud y servicios humanos, escuelas, seguridad pública y otros recursos financiados por el Estado. La retención del impuesto se considera un impuesto fiduciario porque el dinero se mantiene en fideicomiso para el Estado. Estos fondos no deben usarse para el uso personal de un negocio. Una de las primeras cosas que su empresa debe hacer sobre la retención es determinar cómo debe clasificar correctamente a sus trabajadores. Si su empresa no está segura de cómo hacer la determinación, deberá revisar el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, para obtener ayuda en la determinación del estado del trabajador. El IRS ha publicado 3 categorías de evidencia para ayudarlo en la determinación. Si aún no está seguro después de revisar las categorías, el IRS tiene la forma SS8, la determinación del estado del trabajador para fines de empleo federal, impuestos y retención de impuestos sobre el ingreso, que se puede utilizar para ayudarlo. Esto lo ayudará como empleador a comprender si debe clasificar a alguien como contratista independiente o empleado. Recuerde que el empleador o el trabajador potencial puede completar esta forma y el IRS determinará la relación para usted. Si su empresa contrata mano de obra de contratistas de actuación no residentes o de un contratista con un ITIN, por sus siglas en inglés, se les aplica la siguiente información. Las organizaciones comerciales o las personas en Carolina del Norte que pagan más de $1,500 por año a un contratista de actuación no residente o a un contratista con ITIN
debe retener el 4% de ese pago. Un contratista de actuación no residente es un individuo no residente que actúa o una entidad no residente que proporciona la actuación en Carolina del Norte por una compensación que no sea un salario. Cualquier servicio personal en relación con la actuación, un evento deportivo o de entretenimiento, un discurso o la creación de una película, programa de radio o televisión. El Servicio de Impuestos Internos o IRS emite el número de identificación personal del contribuyente, o ITIN, a las personas que no son elegibles para recibir un número de seguro social. Si se requiere que un pagador complete la 1099 misceláneo o 1099 NS para informar el pago de compensación no salarial a un beneficiario, entonces no sería necesario completar la 1099M de Carolina del Norte. Una vez que haya decidido contratar a un empleado, hay pasos que debe seguir para cumplir con sus responsabilidades de retención. Como empleador, debe solicitar una identificación de retención de impuestos de Carolina del Norte. Haga que el empleado complete las formas NC4, presente y pague las declaraciones de retención de impuestos utilizando la forma NC5, emita las formas W2 a los empleados y finalmente presente la forma NC3 y las declaraciones W2 y 1099 requeridas cuando venza al final del año. Si se determina que los empleados están sujetos a retención, el empleador debe deducir y retener de los salarios de cada empleado los impuestos estatales sobre el ingreso que el empleado debe pagar sobre los salarios. Al final del año, el monto de la retención se aplica a la obligación tributaria sobre ingresos individual del empleo para el año. La tasa de retención sobre los salarios se establece en un 0.1 más alta que la tasa del impuesto sobre el ingreso individual. Para 2025, los empleadores deben retener de los salarios una tasa del 4.35%, ya que la tasa del impuesto sobre el ingreso individual se establece en el 4.25%. Ahora veamos el tratamiento de residentes y no residentes. Tenga en cuenta que esta información es específicamente para fines de retención de impuestos y no responde a la necesidad de presentar a efectos del impuesto sobre los ingresos. Esta información se puede encontrar en la página 4 del NC30. Los empleados residentes son empleados que son residentes de este estado y están sujetos a la retención de Carolina del Norte sobre todos sus salarios, ya sea que trabajen dentro o fuera del estado, excepto para evitar la doble retención y anticipar cualquier crédito tributario permitido. No se requiere retención de Carolina del Norte sobre los salarios pagados a un residente por servicios prestados en otro estado si ese estado requiere que el empleador retenga. La retención no exime al empleador de la obligación de presentar una declaración de impuestos sobre los ingresos individuales de Carolina del Norte y pagar cualquier saldo adeudado después de los créditos tributarios. Los empleados no residentes están sujetos a la retención de Carolina del Norte sobre cualquier parte de sus salarios pagados por realizar servicios en este estado. Cualquier exención de la doble retención debe ser otorgada por el estado de residencia del empleado. Consulte la sección 7 del NC30 para obtener información sobre la retención a no residentes que recibieron una compensación no salarial por servicios personales prestados en Carolina del Norte.
Ahora analicemos un ejemplo de preguntas y respuestas. Eso nos ayudará a comprender mejor la residencia en el estado de Carolina del Norte. Sam Young trabaja en Carolina del Sur, pero es residente de Carolina del Norte. Myrtle Beach Umbrella Company es el empleador y está obligado a retener los impuestos estatales de Carolina del Sur. La respuesta a esta pregunta en pantalla es para evitar el doble impuesto y anticipar cualquier crédito permitido. En Carolina del Norte no se requiere retención de los salarios de un residente si el servicio prestado en otro estado requiere que el empleador retenga. Continuemos con nuestro ejemplo para ayudarnos a entender mejor. Amy Richmond trabaja a tiempo completo de forma remota en Virginia y es residente de Virginia. Su empleador, Tie-Dye Inc., se encuentra en Carolina del Norte. ¿El empleador está obligado a retener los impuestos estatales de Carolina del Norte? La respuesta es sí. El empleado no está prestando servicios físicamente en Carolina del Norte y no es residente de Carolina del Norte. En ese caso, el empleador no está obligado a retener los impuestos estatales de Carolina del Norte. El requisito no se basa en la ubicación del empleador. ¿Ok? Ahora vamos a comprobar nuestros conocimientos. La retención del impuesto sobre el ingreso es la parte del salario o sueldo del empleador que el empleado retiene y remite al Departamento de Impuestos de Carolina del Norte como pago de impuestos. Respondan cierto o falso y nuevamente pongan sus respuestas en el chat. Leti, cuando recibas respuestas, por favor, compártelas con nosotros. Ok, recibimos respuestas en el chat y parece que la mayoría está diciendo B falso. Tienes razón. Buen trabajo. Y la razón para la respuesta, que es falsa, es que los empleados no remiten los pagos al departamento. Ese impuesto es la responsabilidad del empleador a remitirles. Vamos a seguir adelante. Hay diferentes acciones que deben llevarse a cabo para las personas clasificadas como empleados o trabajadores por cuenta propia. Si se le paga como empleado, el empleador debe retener una tasa del 4.35% o utilizar uno de los métodos alternativos para calcular la retención de impuestos. Si es un trabajador por cuenta propia, debe realizar pagos estimados de impuestos sobre el ingreso a través de la forma NC40, pagos estimados de impuestos sobre el ingreso. Si sus ingresos cumplen con los requisitos mínimos de presentación, puede encontrarlos en la forma D401. Las tasas de retención de impuestos para pensiones y anualidades son las siguientes. Pagos de distribución no periódicos. Esto es cuando no tiene una frecuencia establecida. Se retiene un 4% del pago de distribución. Eso es lo que se debe retener en el momento de la distribución. Ahora, para los pagos periódicos, esta es una frecuencia de pago regular y se retiene la misma tasa que los salarios regulares. El beneficiario debe completar la forma NC4P. Es ese certificado de retención para los pagos de pensión o anualidad.
o retenga como si el beneficiario fuera soltero con 0 exenciones, utilizando las tablas de salario y las tablas tributarias. Ahora bien, existen algunos tipos de pagos de pensión que son exenciones a la retención y se trata de pagos de pensión que son salarios. Los beneficios de jubilación recibidos de los sistemas de jubilación del gobierno estatal y local de Carolina del Norte y de los sistemas de jubilación federales identificados en el acuerdo de patentes Bailey-Emery se pagaron a los jubilados que tenían derechos adquiridos a partir del 12 de agosto de 1989. Ahora vamos a ver algunos pagos que son exentos de la retención de impuestos. Esta información se puede encontrar en la página 9 del NC30. Los miembros ordenados o con licencia del clero pueden tener un acuerdo voluntario para que su empleador les retenga impuestos. Ahora bien, en lo que respecta a los ingresos de las reservas indígenas, debe ser un miembro inscrito de una tribu indígena reconocida por el gobierno federal y los ingresos se derivan de actividades en una reserva indígena reconocida por el gobierno federal, mientras el miembro reside en la reserva. Ahora, para los tratados y acuerdos tributarios del impuesto sobre los ingresos, los salarios de una persona extranjera no residente o de una persona extranjera que estén exentas del impuesto sobre el ingreso de Estados Unidos en virtud de un tratado de impuestos sobre el ingreso suele estar exentos de retención. Ahora, empleados domésticos que vienen siendo amas de llaves, sirvientas, niñeras, etcétera. Los empleadores no están obligados, pero el empleado puede llegar a un acuerdo voluntario para que el empleador retenga el impuesto. Ahora tenemos la ley de equidad fiscal para los trabajadores marítimos. Esa prohíbe la retención del impuesto sobre salarios de un marinero de un buque dedicado al comercio exterior, costero, intercostero o interestatal, o de una persona empleada en un barco pesquero o de procesamiento de pescado. Ahora, la ley de alivio de la residencia de cónyuges militares del 2009, esa ley permite que un cónyuge de un miembro del servicio elija usar el mismo estado de residencia que el miembro de servicio para fines de impuestos estatales. Esa ley prohíbe a Carolina del Norte a retener sobre los ingresos obtenidos por servicios prestados en Carolina del Norte por un cónyuge de un miembro de servicio si uno, el miembro de servicio está estacionado en Carolina del Norte en cumplimiento de órdenes militares. O dos, el cónyuge está en Carolina del Norte únicamente para estar con el miembro del servicio. Y tres, el miembro del servicio activo mantiene su residencia legal en un estado distinto a Carolina del Norte y el cónyuge del miembro de servicio elige este mismo estado como su estado de residencia legal. Ahora analicemos el impuesto sobre el ingreso individual estimado. El impuesto sobre el ingreso estimado es obligatorio si su obligación tributaria será de $1,000 o más después de la retención y los créditos para evitar deber interés sobre el pago insuficiente del impuesto estimado. Hay personas que deben pagar el impuesto estimado y una de ellas son los trabajadores por cuenta propia. Si sus ingresos cumplen con el requisito de declaración de impuestos, será una gran idea que presente y pague el impuesto sobre el ingreso estimado sobre sus salarios. Hay algunos ejemplos más que pueden tener el requisito de realizar pagos de impuestos sobre el ingreso estimado. Estos son los individuos que reciben ingresos de sociedades o corporaciones tipo S, los beneficiarios de pagos de pensión,
y cualquier persona que reciba pagos de cuentas con impuestos diferidos. Individuos utilizan la forma NC40 para declarar sus pagos de impuestos sobre el ingreso individual estimado al estado de Carolina del Norte, y también algunos propietarios de empresas harán lo mismo. Eso es muy común en la economía compartida. Un ejemplo del tipo de trabajo de la economía compartida sería si tengo un negocio de viajes compartidos en el que no se aplican retenciones de impuestos, por lo que es posible que deba realizar pagos de impuestos sobre el ingreso estimado sobre esos ingresos. La fecha de vencimiento para los pagos de la forma NC40 es el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero. Esas son las fechas de vencimiento trimestrales para los pagos estimados. Sin embargo, existen algunas excepciones limitadas a las fechas de vencimiento trimestrales. Por ejemplo, los agricultores pueden encontrar orientación más específica en la sección de instrucciones de la forma NC40. Las instrucciones también tienen una hoja de cálculo para ayudarlo a determinar si tiene el requisito de realizar un pago estimado del impuesto sobre el ingreso, y de ser así, también lo ayudará a calcular el monto del pago que debe realizar. Recomendamos utilizar la opción de presentación y pago electrónico en nuestro sitio web para realizar el pago del impuesto estimado. Este es un proceso claro y sencillo que minimizará los errores al declarar esta información. Ahora, vamos a comprobar su conocimiento. ¿Cuáles de los siguientes grupos no están sujetos a la retención de impuestos? A. Empleados domésticos, cónyuges de militares calificados y miembros del clero, iglesia, ordenados o con licencia o autorizados del clero. O B. Trabajadores marineros, trabajadores con ingresos de reservas indígenas y trabajadores de comida rápida. O C. Cónyuges militares calificados, asistentes en estaciones de gasolina y personal militar. Leti, cuando tengas suficientes respuestas en el chat, compártelas con nosotros, por favor. Muy bien, estoy demostrando que la mayoría está diciendo A en el chat. Ok, y eso es correcto. Bien trabajo. Buen trabajo a todos. Ahora vamos a hablar sobre las cuentas de retención de impuestos y las formas de los empleados. Veamos cómo prepararse para registrar su negocio. Una vez que se determine que está ejerciendo un negocio, debe registrarse con el Departamento de Impuestos antes de completar el registro de negocios de Carolina del Norte. Le recomendamos que revise la información en el enlace de Prepárese para registrar su negocio en la página de registro de un negocio en nuestro sitio web. Esta página proporciona la información necesaria para completar el registro de negocios. Para obtener los números de identificación de su cuenta, incluidos son los siguientes datos: titular del negocio, información de contacto del negocio, socios comerciales o persona responsable, información sobre retener los impuestos, información sobre impuestos a las ventas y el uso. En esta presentación analizaremos la información necesaria para el impuesto a la retención. También ofrecemos un video que le brinda una breve descripción general de este proceso. Cuando un empleador determina que comenzará a pagar salarios, compensaciones no salariales o pagos de pensión, el empleador debe completar nuestra forma de solicitud de registro de negocios NSBR
que es la misma forma que analizó anteriormente. Le recomendamos que utilice nuestra opción en línea. De esta manera, puede obtener su número de identificación de retención de impuestos de manera rápida. Si más adelante necesita un número de cuenta, puede presentar la solicitud en ese momento. Si su empresa necesita cerrar un número de cuenta de retención activo, llame al departamento o complete nuestra forma de notificación de cierre de negocio NSBN en línea. No deje de presentar su retención al menos que desactive su cuenta. De lo contrario, se podría realizar una evaluación de declaraciones de impuesto no presentadas. Esta forma de registro de negocio es la forma NCBR. Contiene exactamente la misma información que nuestro proceso en línea. En la primera sección de esta forma tendrá su información de identificación, que es su información demográfica. Debe completarla en su totalidad para asegurarse de que puede procesar esa solicitud. Esa información incluirá su número de identificación federal o un número de propietario preferido, ya sea Seguro Social o ITIN, el nombre de su empresa, etc. La siguiente sección que deberá asegurarse de completar es la sección 2, que es la sección de retención del impuesto. Deberá completar esta sección para solicitar su número de identificación de retención de impuestos sobre los ingresos. Ahora que sabemos cómo registrarnos para obtener un número de identificación de cuenta de retención de impuestos, echemos un vistazo más cerca de una de las preguntas que se encuentra en el NCBR sobre las frecuencias de presentación. La frecuencia de presentación trimestral es cuando un empleador retiene un promedio de menos de $250 de impuestos sobre los ingresos de Carolina del Norte por mes. Si este es el caso, la declaración y los pagos vencen el último día del mes siguiente al final del trimestre o antes. Esos meses son abril, julio, octubre y enero. La frecuencia de presentación mensual es cuando un empleador retiene un promedio de al menos $250, pero menos de $2,000 de impuestos sobre los ingresos de Carolina del Norte por mes. La declaración y los pagos vencen el día 15 del mes siguiente, con la excepción del mes de diciembre, que vence el día 31 de enero. La frecuencia de presentación semisemanal es cuando un empleador retiene al menos $2,000 por mes o más en salarios de empleados. Los reportes y pagos vencen el mismo día que la fecha federal. Entonces, si la nómina se realiza el sábado, domingo, lunes o martes, vence el viernes siguiente de la misma semana. Si la nómina se realiza el miércoles, jueves o viernes, vence el miércoles siguiente. Si la fecha de vencimiento cae en fin de semana o día feriado, para cualquiera de las 4 frecuencias de presentación, para cualquiera de las 3 frecuencias de presentación mencionadas, se considera presentada a tiempo si se presenta el siguiente día hábil o antes. Un contribuyente registrado no debe ajustar su frecuencia de presentación. Una vez que se selecciona una frecuencia de presentación en la solicitud de registro de negocios inicial, el departamento revisará y le notificará si se aplica un cambio
a su elección de frecuencia. Por ejemplo, si un contribuyente se registró originalmente y seleccionó la frecuencia de presentación trimestral y luego se da cuenta que se contratarán más empleados, como resultado el monto de la retención cambiaría para reflejar el rango de un contribuyente mensual. El empleador no debe cambiar la frecuencia de presentación por su cuenta. El empleador esperaría a que el departamento le notifique sobre un cambio en la frecuencia de presentación y cuándo entraría en vigor el cambio. Ahora vamos a comprobar de nuevo su conocimiento. ¿Cuáles son las tres frecuencias de presentación? A, frecuencia de presentación trimestral, semanal y anual. B, frecuencia de presentación trimestral, mensual y semisemanal. O C, frecuencias de presentación mensual, trimestral y anual. Leti, cuando recibas respuestas en el chat, por favor, compártelas con nosotros. Bien, entonces parece que en el chat están diciendo B, trimestral, mensual y semisemanal. Están correctos. La respuesta correcta es frecuencia de presentación trimestral, mensual y semisemanal. Muy bien. Leti, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional que debemos responder antes de pasar a la siguiente sección? Si la tenemos, dame un segundo. Muy bien. Entonces, esta persona preguntó cuánto tiempo debería tardar en recibir mi número de cuenta si me registro en línea. Puede recibir su número de cuenta de inmediato. Si no, lo recibirá dentro de 10 días hábiles. La única excepción es si solicita que se establezca una cuenta de retención estacional. En este caso, su número de cuenta se enviaría por correo. Una vez que un empleador ha solicitado una identificación de cuenta de retención, el siguiente paso en el proceso es contratar al empleado. Cuando el empleado es contratado, el empleado deberá completar la forma NC4. A cada empleado que contrate se le debe proporcionar un certificado de exención de retención de Carolina del Norte y la forma federal W4 no es aceptable. La forma NC4 es entregada al empleado por el empleador y le informa al empleador cuántas exenciones tiene el empleado para fines tributarios. Si el empleado no le da al empleador una copia firmada de una de las formas NC4 completas, el empleador retendrá como si el empleado es soltero con 0 excepciones. El empleador debe utilizar la información de sus empleados encontrada en la forma NC4 y la información del NC30 para calcular los montos de retención. En las próximas diapositivas revisaremos la forma NC4EZ y la forma NC4. Empezando con la forma NC4EZ, esta es una hoja de trabajo. Esta forma se utiliza si planea reclamar la deducción estándar, la deducción por hijo de Carolina del Norte, pero ninguna otra deducción de Carolina del Norte. Si no planea reclamar créditos tributarios de Carolina del Norte o si califica para reclamar el estado de exención. La información personal debe ser ingresada, también su estado civil para la declaración y el número de exenciones, y el cálculo se considera al completar esta forma. También debe asegurarse de firmar y fechar el documento. La hoja de trabajo para el NC4.
Esto ayudará a determinar sus retenciones basadas en los ajustes federales y estatales a los ingresos brutos, incluyendo el monto de la deducción por hijo de Carolina del Norte, las deducciones detalladas de Carolina del Norte y los créditos tributarios de Carolina del Norte. Hay un video que se puede encontrar en nuestro sitio web para ayudarlo a completar esta forma. La NC4 tiene varias hojas de trabajo que se utilizan para completar la forma. Estas hojas de trabajo determinan las exenciones por retención e incluyen el estado civil del contribuyente, los ajustes detallados a los ingresos y los créditos tributarios. Si el empleado tiene 2 o más trabajos, el empleado debe usar el NC4 para calcular. Si usted es un extranjero no residente, debe completar la forma NC4-NRA. En general, un extranjero no residente es un extranjero que no es ciudadano de Estados Unidos y que no ha aprobado la prueba de la tarjeta verde o la prueba de presencia sustancial. Por lo general, un extranjero no residente no es elegible para la deducción estándar. La línea 2 de esta forma requiere que el empleado extranjero no residente ingrese una cantidad adicional de impuestos a los ingresos que se debe retener por cada periodo de pago para tener en cuenta la inclusión de la deducción estándar en las tablas de tramos salariales, los métodos porcentuales y anualizados, así como también al calcular el impuesto de las ganancias que se debe retener. Forma NC4P, certificado de exención de retención. Esta es para pagos de pensión y pagos de anualidades. Es utilizada por los beneficiarios de pagos de pensiones que son residentes de Carolina del Norte para declarar el estado civil correcto, el número de exenciones y cualquier cantidad adicional que el beneficiario desee retener de los pagos de pensión. También puede utilizarse para elegir no retener el impuesto sobre el ingreso estatal. Leti, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional que debe abordarse antes de que procedamos a la siguiente sección de presentación que cubrirá información sobre el impuesto de retención? Sí, tuvimos a alguien en el chat que preguntó, ¿qué debo hacer si mi empleado no devuelve el certificado de exención de retención? En ese caso, debe retener el impuesto como si el empleado fuera soltero con 0 exenciones de retención. Bien, sigamos adelante y veamos cómo presentar y pagar la retención de impuestos. Si retiene impuestos de cada periodo de pago de sus empleados, usted como empleador está listo para remitir el impuesto retenido al estado de Carolina del Norte. La forma en que debe remitir la retención al departamento depende de su frecuencia de presentación. Si su empresa presenta declaraciones mensuales o trimestrales, deberá completar la forma NC5. Si su negocio presenta declaraciones semisemanales, deberá completar la forma NC5P. Para presentar esta forma, le recomendamos que utilice la aplicación de presentación y pago en línea. Sin embargo, puede completar la forma en papel. Al utilizar la aplicación de presentación y pago en línea, recibirá una confirmación automática que se presentó la declaración de impuestos. Tenga en cuenta que la forma NC5 debe completarse incluso si no se adeudaron impuestos para las declaraciones de retención de impuestos mensuales y trimestrales. Ahora bien, para los declarantes semisemanales, el formulario NC5P solo debe completarse si se retuvo el impuesto para el periodo de pago. Pero recuerde,
el NC5Q que reconcilia el pago NC5P debe presentarse aún si no se deben impuestos. El e-Business Center es otro método para realizar pagos. Debe registrar su negocio en el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte y obtener su número de identificación de retención de impuestos y registrarse en NCID. Eso nos permite proteger mejor su información privada. Si comete un error a completar su declaración de retención de impuestos, puede corregirla completando la forma NC5X y la forma NC5PX y enviándola por correo al departamento. La forma NC5PX se completa cuando se debe pagar una retención de impuestos adicional. Cualquier reembolso por un pago en exceso de retención de impuestos para un declarante que presenta una declaración semisemanal se solicitará utilizando la forma NC5Q. Si tiene una frecuencia de presentación semisemanal, tiene otra responsabilidad además de la NC5P. Los declarantes semisemanales deben completar la forma NC5Q para reconciliar la cuenta de retención de impuestos de manera trimestral. La forma NC5Q se puede enviar por correo, entregar a mano en su oficina local o presentar electrónicamente. Nuevamente recomendamos el uso de la aplicación eNC5Q. La forma debe completarse incluso si no deben impuestos para el trimestre. Para presentar una NC5Q enmendada, el empleador debe utilizar la NC5Q y escribir amended, enmendado, en la parte superior de la forma. La NC5Q tiene la misma fecha de vencimiento que la forma 941 de declaración trimestral federal. Los declarantes trimestrales y mensuales no deben usar la forma NC5Q. Si descubre que ha cometido un error en una declaración de impuestos que ya se ha presentado, debe enmendar su declaración utilizando la forma NC5X para los declarantes mensuales y trimestrales. La forma NC5PX si debe impuestos adicionales. Debe usar la forma NC5Q si está solicitando un reembolso. Como se mencionó anteriormente, el e-Business Center es un método para presentar y remitir las declaraciones y pagos de retención. Para usar el Centro de Negocios Electrónicos con el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte, obtenga su número de identificación de impuestos de retención, así como su cuenta de NCID y contraseña. Registrarse con NCID nos permite proteger mejor su información privada. Ahora vamos a ver los métodos de retención de impuestos sobre el ingreso. Los contribuyentes pueden comprar ciertos programas de software que calcularán la cantidad de impuestos de retención requerida o usar una compañía de nómina. También tiene acceso a los diferentes métodos mencionados en la publicación NC30. El método de la tabla de salarios. Al usar este método de retención, seleccionará la tabla que corresponde al estado civil del empleado para la declaración, que puede ser casado, soltero, jefe de familia o cónyuge superviviente. Como se muestra en la forma NC4 o NC4EZ y su periodo de nómina, que se clasifica como semanal, semisemanal, semimensual o mensual.
El método de forma porcentual calcula el impuesto de retención basado en una cantidad específica en dólares. El ingreso imponible se obtiene reduciendo los salarios brutos mediante las deducciones correspondientes. Este método funciona para cualquier cantidad de exenciones de retención que el empleado declare y para cualquier monto de salario o compensación. El empleador deberá utilizar este método si tiene algún empleado que esté reclamando más de 10 exenciones o si los salarios superan el monto indicado en la tabla de salarios. Al utilizar el método de porcentaje, el empleador redondeará el resultado final del cálculo al dólar más cercano. Ahora bien, cuando se utiliza la forma de salario anualizado, este es el último método que se puede utilizar para calcular la retención de impuestos sobre el ingreso. Ese es el método que se utilizaría con el cálculo basado en un monto específico en dólares y las deducciones correspondientes. Para entender mejor el proceso de presentación de la retención, veamos el ejemplo de este contribuyente. La empresa XYZ completará su NC5 para el mes de enero de 2025. La empresa tiene un empleado cuyo salario es de $2,300 por mes. El estado civil del empleado es casado y el NC4EZ muestra una exención por retención. La tabla de salarios del NC30 muestra que el monto del impuesto al ingreso que se debe retener es $45. Ahora observemos más a fondo el ejemplo y usemos la tabla para mostrar cómo calcular la exención por retención utilizando el cuadro de nómina mensual de la forma NC30. Los $45 se pondrían en la línea 1 de la forma NC5 y puede enviar el pago por correo o electrónicamente antes del 15 de febrero. Ahora, veamos nuestros requisitos anuales de retención. Además de las fechas de presentación normales, trimestrales, mensuales o semisemanales, los empleadores deben prestar atención a otras fechas de vencimiento, como se indica en la página 2 de la publicación NC30. El 31 de enero, un empleador debe entregar los estados de salario e impuestos, tales como las formas W2 y 1099, a los empleados, así como la forma 1042S, que es el 1099 para personas extranjeras que tienen ingresos de fuente estadounidense sujetas a retención. Como se indicó previamente, todas las formas 1099 para individuos y pagadores de pensión deben entregar la forma 1099R a cada beneficiario de una distribución de pensión. Todos esos documentos deben ser presentados antes del 31 de enero. Además, el 31 de enero, los empleadores deben presentar su reconciliación anual, que es el NC3, junto con copias de las formas W2, W2G, 1099 misceláneo, 1099R, 1040S o la forma 1099M. Por último, el 16 de febrero, un empleador comenzará a retener impuestos a los empleados que no hayan proporcionado una nueva NC4 o forma NC4EZ que previamente reclamaron exentos de retención, tratándolos como si fueran solteros con 0 exenciones. Para más detalles sobre estas fechas, consulten la publicación NC30, donde están detalladas en la página 2. Al final de cada año, como hemos hablado anteriormente,
Cada contribuyente que haya obtenido un número de identificación de cuenta de retención tiene la responsabilidad de reconciliar el año electrónicamente mediante la aplicación ENC3. A menos que cierre su negocio, la forma NC3 y las declaraciones 1099 requeridas deben presentarse el 31 de enero o antes, correspondientes al año calendario anterior. Las copias estatales de la forma 1099M o la forma federal 1099 misceláneo o la forma federal 1099 NEC también deben incluirse. Si un negocio no completa este proceso, incurrirá penalidades. El incumplimiento de presentar la forma prescrita por el secretario resulta en una multa de $200. Utilizar el portal ENC3 evitará esta penalidad. La falta de presentación de una declaración informativa antes de la fecha de vencimiento implica una multa de $50 por día hasta un máximo de $1,000. Hay tutoriales específicos sobre este proceso y nuestro sitio web que le proporcionan una guía paso a paso para que pueda presentar exitosamente sus documentos NC3 de forma electrónica. Además de las formas de retención que se analizaron anteriormente en esta presentación, hay otras formas que se deben reconocer en los esfuerzos de cumplimiento de la retención. Para notificar al departamento que ya no necesita tener una cuenta de retención, utilice la NCBN, que es la forma de notificación de cierre del negocio. Para actualizar una dirección, utilice el NCAC, que es el formulario de corrección de dirección comercial. Ambas formas se pueden enviar a través de nuestro sitio web. Para informar la compensación pagada a un beneficiario, va a utilizar la forma NC 1099M. Los formularios federales que tienen una conexión con la retención a los que debemos prestar atención incluye el 1099 misceláneo. Esa es información miscelánea. 1099 NEC es una compensación de un no empleado. El 1099R son distribuciones de pensiones, anualidades, planes de jubilaciones o de participación en las ganancias, IRA o cuenta individual de jubilación, contratos de seguro, etc. El 1042S son los ingresos de origen estadounidense para personas extranjeras sujetas a retención. El W2 es su declaración de salario e impuestos como empleado. Y el W2G es una declaración de retención de impuestos sobre juegos de azar. Ahora voy a compartir con ustedes información adicional y otros recursos. Las actividades en las que las personas obtienen ingresos brindando servicios laborales a pedidos se califican como trabajo de la economía compartida. Gran parte de la actividad en la economía compartida implica trabajos temporales flexibles. Las personas suelen ser contratistas independientes o trabajadores por cuenta propia. Algunos ejemplos de trabajo de economía compartida incluyen conducir por una empresa de viajes compartidas, hacer entregas o brindar un servicio creativo como la fotografía. Con el recién aumento de trabajos temporales o a tiempo parcial en negocios como las que se enumeran en los ejemplos, hemos recibido una gran cantidad de llamadas que quieren saber si tienen que incluir los ingresos obtenidos por trabajo de la economía compartida como ingresos en su declaración de impuestos. Y la respuesta es sí. Si trabaja como empleado o realiza trabajo en la economía compartida,
puede evitar realizar pagos de impuestos estimados sobre sus ingresos de la economía compartida, haciendo que su empleador retenga más impuestos estatales de su cheque de pago de empleado. Si elige aumentar la cantidad retenida en lugar de realizar pagos de impuestos estimados, es importante asegurarse de que el saldo adeudado en su declaración de impuestos sobre el ingreso individual de Carolina del Norte sea menos de $1,000 para evitar intereses sobre el pago insuficiente de impuestos estimados. Si no trabaja como empleado y los ingresos de su trabajo temporal son su único ingreso, es posible que deba pagar impuestos estimados sobre esos ingresos usando la forma NC40. En nuestro sitio web encontrará preguntas frecuentes y videos en inglés que hacen referencia a esto. Ya hemos hablado antes de las penalidades e intereses cuando no presenta su declaración a tiempo. Se pueden tomar medidas adicionales. Evaluación de penalidades e intereses adicionales en forma de colección de cobro, evaluación de periodos de delincuencia. Si no presenta su declaración, el departamento tiene la autoridad de crear una evaluación tributaria para usted. Si es una corporación o una empresa que no sea una empresa por cuenta propia, puede transferir los impuestos a los funcionarios responsables. Esto se hace cuando una empresa cierra y tiene una obligación pendiente. La obligación se transfiere al número de seguro social de los funcionarios responsables. Si es una empresa por cuenta propia, la transferencia no es necesaria. No deje de presentar las declaraciones sin haber completado la forma NCBN mencionada anteriormente para cerrar su cuenta. De lo contrario, podrían realizarse evaluaciones de los periodos. Asegúrese de comunicarse con el departamento por teléfono o visitar un centro de servicio local si necesita ayuda. Cada empleador debe tener solo un número de identificación de retención. Aunque tenga varias operaciones, puede presentar un solo informe para su nómina total. Sin embargo, si opera empresas distintas y mantiene nóminas completamente separadas, puede registrarse para obtener un número de identificación para cada uno. Si registra su negocio, debe presentar informes separados por cada uno de ellos, incluyendo reconciliaciones anuales separadas al final del año. Para obtener más información sobre esto, puede consultar la publicación NC30 del 2025 en la página 4. Ahora, recomendaciones generales. En el departamento, recomendamos que los registros se mantengan durante un periodo de tiempo. Conserve los registros de retención durante 10 años. Esto incluye la información de los empleados certificados de exenciones por retención W2, 1099. Además, para investigar esto más a fondo, puede consultar la ley de sesión 2020-58. Hay una excepción adicional al Estatuto General de Limitaciones para proponer una evaluación por falta de pago de impuestos fiduciarios. Si un contribuyente recauda impuestos de retención de Carolina del Norte, pero no remite los impuestos recaudados cuando vence, el departamento puede proponer una evaluación 10 años después de la fecha de vencimiento de la declaración o 10 años después de que se presentó la declaración, lo que sea más reciente. En consecuencia, el departamento recomienda que un contribuyente conserve sus registros de nómina durante al menos 10 años después de la última presentación de todos los informes requeridos para un año calendario o el último pago de cualquier monto adeudado por el año calendario, lo que ocurra más tarde.
Hay un par de recordatorios importantes que me gustaría compartir con ustedes hoy. Queremos asegurarnos de que sepan que la retención de impuestos es un impuesto fiduciario, que se registren para obtener un número de identificación de retención si van a tener empleados a quienes retener impuestos, que utilicen nuestras opciones de presentación electrónica y de pago en línea para enviar una declaración. También queremos recordarles que presenten una declaración de retención cuando corresponda, incluso si no hay impuestos retenidos adeudados. Y por último, queremos recordarles que visiten nuestro sitio web para obtener información adicional. Si alguna vez necesita comunicarse con nosotros para cuestiones de impuestos personales o empresariales, tenemos varias formas de comunicarse con nosotros. Deberá llamar o visitar nuestro centro de servicio local o centro de contacto. Puede llamarnos al 1877-252-3052 entre las 7 a.m. y las 4:30 p.m. de lunes a viernes. La mayoría de los centros de servicios están abiertos al público en un horario limitado. Se recomienda agendar una cita y las personas que acudan sin cita previa se les atenderá por orden de llegada. La información sobre citas se encuentra en nuestro sitio web www.ncdor.gov. Como se mencionó a lo largo de la presentación, las leyes y tasas tributarias están sujetas a cambios. Para mantenerse al día con los cambios tributarios que lo afectan a usted o a su negocio, le animamos a suscribirse a las alertas electrónicas. Los contribuyentes pueden suscribirse para recibir alertas por mensaje de texto o por correo electrónico. La ruta para ello es www.ncdor.gov. De ahí hace clic en Contáctanos y luego Alertas electrónicas o e-alerts. Una vez que esté ahí, haga clic en Suscríbese y estará suscrito. Además de las alertas electrónicas, también le recomendamos que nos siga en nuestras distintas páginas de redes sociales que aparecen en la parte inferior de la diapositiva. Para ayudar a mantener el cumplimiento, el departamento publica en el sitio web de NCDOR una orientación relacionada con las diferentes leyes tributarias administradas por el departamento. Nuestros boletines tributarios son una forma de orientación escrita sobre las leyes tributarias emitidas por una división de administración tributaria cada año. Una directiva es una forma de guía escrita sobre las leyes tributarias emitidas por una división de administración tributaria. Un aviso es un anuncio de un cambio en la ley tributaria u otra información importante. Los avisos y directivas generalmente se publican a medida que se producen los cambios. Otro recurso es el boletín de impuestos personales. Se publica en línea y refleja los cambios realizados en la sesión regular de 2023 de nuestra Asamblea General de Carolina del Norte. La página 164 tiene información para ayudar a los contribuyentes con la información sobre impuestos personales, así como también retenciones. En la presentación de hoy, cubrimos una descripción general de la retención de impuestos. Para que pueda registrarse para asistir a otros seminarios web y para obtener más información, recuerde visitar nuestra página de educación al cliente y acceder a los seminarios web que ofrecemos. También ofrecemos otros seminarios web en español. Si conoce a alguien que pueda beneficiarse de estos seminarios web, comparta nuestra información con ellos.
Ahora contamos con la Biblioteca de Recursos Tributarios, que tiene módulos y aprendizaje electrónicos de alcance. Le animamos a escanear nuestro código QR y disfrutar de una gran cantidad de presentaciones que ofrecemos. Además de los seminarios web, queremos informarles sobre los recursos a pedidos que tenemos en el sitio web. Los recursos educativos a pedido que analizamos durante este seminario web se encuentran en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Tenemos varios videos de YouTube en nuestra biblioteca de recursos tributarios. Esto concluye nuestra presentación de hoy. Queremos agradecerle por asistir. Tómese un momento para completar nuestra encuesta en el chat antes de irse. Y nuevamente, tenemos aquí nuestro código QR que está disponible para que lo escanee, para que pueda ver qué otros seminarios web ofrecemos, para que pueda obtener más conocimiento. Nuevamente, gracias y esperamos verlo próximamente.